El pecado original. Es un excelente tema este. La verdad que yo tenía ganas de hacer un video grabando acerca de este tema, el pecado original. Porque bueno, este tema es muy interesante y de hecho, pues ha sido debatido a lo largo de mucho tiempo, no de ahora, no de décadas. Lleva este tema siendo debatido por lo menos 15 siglos, bastante tiempo. Y la verdad es que es un tema bien interesante porque es un tema vital. Tratándose ese pecado y la solución al pecado es algo vital para la salvación de los seres humanos. Entonces, la verdad es que quería hacer este video. Estoy contento de hacerlo. Y en este video vamos a abordar o a tratar de responder por lo menos dos preguntas. La primera es, ¿Adán nos heredó el pecado realmente? Y la segunda es, ¿nacemos los seres humanos con pecado o con el pecado? Buenas preguntas. ¿Te interesa saber? Quédate, aquí te lo digo, como siempre, a la luz de la Biblia. Soy Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a mi canal. Muy bien, vamos a lo siguiente. La respuesta es sí. Sí nos heredó el pecado Adán. Hijo, vas a decir, bueno, el hermano, ¿qué le está pasando? O sea, está diciendo cosas que no son ciertas. ¿Por qué dice que Adán nos heredó el pecado, hermano? La verdad es que sí, hermano. Adán sí nos heredó el pecado. Piensa lo siguiente, mira, nacemos en un mundo de maldad y de pecado, ¿sí o no? Sí, me vas a decir que sí, esa es la respuesta y es obvia. Otra pregunta, ¿quién introdujo el pecado en el mundo? La respuesta es Adán. Adán introdujo el pecado en el mundo. Entonces, es verdad que Adán nos heredó el pecado entonces, porque nacemos en el mundo de pecado, que ese pecado fue introducido por Adán. Por ende, entonces, Adán nos heredó el pecado. ¿O no? Pero mira, pasa lo siguiente. Una cosa es que nacemos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, etcétera, y otra cosa es que nacemos con el pecado. Son cosas distintas. ¿Nacemos en un mundo de maldad y de pecado? Sí. ¿Nacemos con el pecado? No. Esa es la gran diferencia. No nacemos con pecado y lo vamos a demostrar a la luz de la Biblia. La verdad bíblica, hermanos y amigos, es que nadie nace con pecado, menos con el pecado de Adán. Nacemos en un mundo donde hay pecado y que ese pecado lo introdujo Adán, pero eso no significa que nacemos con pecado. Pero, hermano, me vas a decir, sí, sí nacemos con pecado, pues que no has leído el Salmo 51, ahí dice que nacemos con pecado. Bueno, el Salmo 51 es un salmo interesante también. Y vamos a ver ahí, vamos al Salmo 51, a ver qué dice. Antes de leer el Salmo 51, para entender bien de lo que estamos hablando, necesitamos entender qué es el pecado original. Y yo quiero citar el misal de la Iglesia Católica, el numeral 404, que dice textualmente lo siguiente. El pecado original es un pecado contraído y no cometido. Otra vez, el pecado original es un pecado contraído y no cometido. Es un estado y no un acto. Se transmite por propagación a toda la humanidad. Es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y la justicia originales. Bueno, prácticamente este numeral dice que el pecado original no lo hiciste tú, es un pecado contraído, no lo cometiste, lo contrajiste. ¿De quién? De Adán. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos al Salmo 51, porque me vas a decir, hermano, sí, porque el Salmo 51 dice que sí nacemos con pecado. Vamos al Salmo 51, vamos a ver qué dice ahí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento,
pecador desde el seno de mi madre. Ahí está. De hecho estoy leyendo, aunque no lo mencioné, estoy leyendo la Biblia católica, la Latinoamérica. El versículo en cuestión, a donde se toma, digamos, la enseñanza de que si nacemos con pecado, es el versículo 5. Lo voy a repetir, dice así, la Biblia Latinoamérica. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y la Reina Valera dice lo siguiente: he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Pues la verdad es que me parece un poco más clara la Reina Valera. Clara en el sentido de que parece que el texto está diciendo que efectivamente David, por lo menos David, ha sido concebido en pecado. Ambas Biblias están prácticamente de acuerdo en esta parte. Tienen prácticamente la misma traducción, pero insisto que la Reina Valera parece que se ve un poco más que el rey David dice que ciertamente fue concebido en pecado. La Latinoamérica dice: malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Desde el seno es el pecho. O sea, no, quizá no fue concebido en pecado. Pero en la Reina Valera dice: sí, en pecado me concibió mi madre. O sea que si no tenemos el contexto de este texto, pensaríamos que efectivamente David, que es el autor de este salmo, fue concebido en pecado. Pero la verdad es que cuando no conocemos el contexto de este salmo, aparentemente este salmo dice así, que David fue concebido en pecado. Pero basta con conocer el contexto de este salmo para entender por qué David dice lo que dice aquí. Y en primer lugar debemos de saber que este salmo es una oración. Insisto, este salmo es una oración. Una oración que te invito a que la leas, y es una oración que viene de un profundo arrepentimiento del rey David. David está completamente arrepentido del mal que hizo. ¿Qué mal hizo David? Bueno, necesitamos estudiar el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Ahí está el contexto de este salmo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues casi no pasó nada. David le quita la mujer a uno de sus soldados más fieles, Urías, el elitita o eteo. Esta mujer que se llamaba Betsabé. Y en una ocasión David debería estar en la guerra, pero anda paseándose por la terraza y ve a esta mujer bañándose, la desea, la manda a llamar y duerme con ella. Le quita la mujer a Urías. Y para tapar su pecado, porque una vez que la mujer concibe de David, para tapar el pecado, David manda a matar a este hombre. En resumidas cuentas, ese es el contexto del Salmo. Entonces, cuando Natán el profeta le anuncia el gran pecado a David que cometió contra esa mujer y contra ese hombre, David se arrepiente tanto, que escribe este salmo. De modo que este salmo es una oración de profundo arrepentimiento del rey David por el gran pecado que cometió. Y David se considera tan pecador que llega a decir que fue concebido en pecado. Por lo menos eso es lo que dice la Reina Valera, y la Biblia católica dice desde el seno de mi madre. ¿Sí? Entonces, insisto, David se siente tan pecador por lo bajo que cayó, por el gran mal que le hizo a estas personas, a Urías y a su esposa, que llega a decir que fue concebido en pecado. ¿Pero será verdad eso? ¿Será algo válido para tomar una doctrina de aquí y decir que los seres humanos nacemos con pecado? Bueno, vamos a ver, yo quiero citar otro texto, que este texto sí fue dicho por boca del mismo Dios, no de un hombre arrepentido como David. Vamos a Génesis 8:21. Dice lo siguiente, Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué pasó aquí? Bueno, inmediatamente después de que Noé sale del arca, después del diluvio, Noé le ofrece un sacrificio a Dios. Y percibe Jehová Dios un olor fragante. Le gustó el olor de este holocausto, de este sacrificio que le ofreció Noé, creo que dije Adán, Noé, después de salir del diluvio.
del arca, del diluvio. Entonces, Jehová Dios pronuncia las siguientes palabras: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, Dios dice que no nacemos con pecado, que no fuimos concebidos en pecado. Dice que el intento del corazón del hombre es malo ni siquiera desde su nacimiento. Dice desde su juventud. Y cito aquí también otra vez, aunque no lo voy a leer textual, la Biblia Católica, la Latinoamérica, dice, es malo desde su niñez. Pero ambas Biblias, la Latinoamérica y la Reina Valera. La Reina Valera dice desde su juventud y la Latinoamérica desde su niñez. Pero ambas Biblias, o ninguna de las dos, dice que somos concebidos en pecado. ¿Sí? Niñez y juventud. El punto aquí que estamos aclarando es que no nacemos con pecado los seres humanos y que no traemos el pecado de Adán, ¿sí? Entonces, ese es el punto aquí. Y vamos a Ezequiel 18, 4 y 20. Vamos a leer el 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una declaración de Dios mismo. Y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios es justo. Dios es justo. Dios no sería justo si pagáramos, como decimos acá, justos por pecadores. ¿Qué sentirías tú que Dios te condenara por el pecado que cometió uno de tus antepasados? Dirías, es que tú no eres justo, Dios, porque ese acto, ese pecado no lo cometí yo, ¿por qué me condenas a mí? Dios no es así, Dios es justo. Dios condena el pecado de la persona que lo cometió. Insisto, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Es